vamos a recibir al profesor César Kach, profesor de historia, historiador. Nos vamos a instruir un poco sobre peronismo y fundamentalmente sobre una de las mujeres más importantes de la Argentina en el siglo XX. Estamos hablando de María Eva Duarte de Perón. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Gabriel? Bien, muchísimas gracias por venir, profe. Por favor. Bueno, profe, a ver, cuéntenos cómo fueron los inicios de Eva Perón, brevemente, como para introducirnos a su llegada al mundo artístico y luego al de la política. Como en general se sabe, Evita conoció a Perón a raíz del terremoto de San Juan y la gran campaña de solidaridad que tuvo lugar en 1944 con motivo de esa catástrofe humanitaria que fue el terremoto de San Juan. Pero en realidad habría que hacer un pequeño prefacio, ¿no? Eva Duarte era efectivamente una joven de orígenes pobres, pese a que su padre era rico, ¿no? Juan Duarte no la había reconocido a ella. Porque como hija. no era hija de la esposa de Duarte, sino que Duarte con su amante. Exacto, exacto. Y había iniciado una carrera artística en la cual había protagonizado papeles secundarios en distintas obras de teatro, ¿no? Ahora, todo esto son datos en alguna medida anecdóticos, ¿no? que pueden servir para comprender su figura, pero a mí lo que me llama la atención es la gran cantidad o las diversas Evas que hay en la figura de Eva Perón. Se llevaba como 25 años con Sí, había una buena distancia de edad. Yo te podría hablar en primer lugar de la Eva que yo conocí en los 70, ¿no? Que conoció la generación de los años 70. Para una gran parte de esa generación, Evita era la revolucionaria, ¿no? Tanto es así que en las manifestaciones populares peronistas que había en los años 70, muchas veces los actos se dividían casi simétricamente en dos partes. Aquellos que cantaban Perón Evita la patria socialista, dándole a Eva Perón un lugar de militante revolucionaria, y a aquellos que cantaban Perón Evita la patria peronista, que defendían un peronismo más clásico, más conservador, más tradicional. Era tan este mito... Aunque los dos se embanderaban con Eva. Exactamente. Lo que pasa es que mientras una facción combatió al gobierno de María Estela Martínez, de Perón, el otro se alineó a favor del gobierno de Isabelita, ¿no? Es decir, que tenía un correlato en las posiciones que cada uno de los dos sectores del peronismo tenían frente a esa coyuntura del tercer gobierno peronista. Ahora bien, era tan importante este mito de la Evita revolucionaria que la izquierda peronista, las organizaciones vinculadas sobre todo a Montoneros, añadieron a la marcha peronista una estrofa que introducía la figura de Eva Perón. Esa estrofa que los montoneros y la juventud peronista de regionales añadía a la marcha peronista y que era vitoreada en las manifestaciones de ese espacio político que agrupaba a miles de jóvenes, era con el ritmo de la marcha peronista, con la música de la marcha peronista, la última estrofa era: con el fusil en la mano y Evita en el corazón, montoneros, patria o muerte para la liberación, ¿no? Ahora, este mito de la Evita revolucionaria es de la década del 70, porque en realidad en la segunda mitad de los años 40, digamos entre 1945 y la muerte
de Eva Perón a principios de la década del 50, el mito no era el mito de la Evita revolucionaria, el mito era la de la madrina de los humildes. Es decir, la bandera, exacto. Ella no era la revolucionaria, sino que era la protectora. A tal punto que anterior a la fórmula Perón-Perón de la década del 70 hubo un intento de fórmula Perón-Perón, pero con Evita, para la segunda presidencia de Perón. ¿Por qué fue que no, por su salud, por qué no agarra ese ofrecimiento, por llamarlo de alguna forma? Sí, yo creo de que ahí ya la salud estaba fuertemente quebrantada, ¿no? Ahora, yo quiero resaltar que este mito de la madrina o abanderada de los humildes enlaza con una cultura política tradicional, en la cual el político es un protector, ¿no? Hay una cultura paternalista, en este caso encarna una cultura paternalista una mujer, que era Eva Perón, ¿no? Es decir, lo que ella estaba promoviendo no era la autonomía de los individuos o de los grupos o de las asociaciones, sino que ella era la protectora, ¿no? Bueno, eso, volviendo al tema de los principios de Eva Perón, que me preguntaba Gabriel al principio de esta charla, ella en 1947, todavía no existía la Fundación Eva Perón, era la Cruzada de Ayuda Social Eva Perón, reparte 5 millones de juguetes entre los niños, ¿no? Muchos eran el primer juguete para muchos niños. El primer juguete, y eran donaciones, en algún caso forzadas, ¿no? A pequeños. ¿Era más fondo estatal o más donación, digamos, el origen para Había mucho de donación, pero la donación no siempre era espontánea, ¿no? También se hacían, digamos, hospitales, centros de salud, claro, centros educativos. Luego la Fundación Eva Perón va a utilizar, se le destina a la Fundación Eva Perón aproximadamente el 50% de los ingresos que venían de los impuestos del hipódromo y de la lotería, ¿no? Ahora, hay una Eva Perón para la cultura de los 70 y hay otra Eva Perón para la cultura política que predominaba en los años 40 y 50. Ahora, hay también un tercer mito de Eva Perón, que es el del antiperonismo, ¿no? Como una mujer cruel, malvada, perversa, ¿no? Y este mito se alimenta en parte de la propia biografía de Evita, ¿no? Como era hija natural y su padre era rico, ¿no? Ibarguren no la... perdón, era Juan Duarte, no la reconoció, entonces ella había generado desde chica un resentimiento o un rencor contra los ricos, ¿no? De todas maneras... Bueno, Perón no era ningún pobre, vamos. No lo era, y creo que fue una persona muy especial, Eva Perón, ¿no? Porque, por ejemplo... Lo complementó muy bien a Juan, ¿no? Porque por ahí una figura militar que llegó al poder mediante un golpe de Estado hasta ser vicepresidente, y a ver, con su juventud, su belleza, su calidad discursiva y todo este contacto con los pobres. Completamente, sí, yo creo que se complementaban perfectamente, ¿no? Ahora, decía que era una persona, de esas personas que tienen algo especial, ¿no? Por ejemplo, he sabido que el gobierno de Perón tenía excelentes relaciones con la dictadura del general Franco en España. Ahora, cuando Evita... ¿Y con el nazismo? Porque, a ver, una parte de la biblioteca lo afirma. Perón no era nazi, ¿no? Pero me refiero a relación con el nazismo, digo por... No, digamos, lo que pasó digamos, primero hay que tener en cuenta una cosa, los nazis perdieron la Segunda Guerra Mundial, entonces solamente un estúpido podía ser nazi en 1945, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de su intimidad, ¿qué habrá pensado él en el año 39, 40? Bueno, es probable que haya tenido cierta simpatía, a lo mejor,
por el eje, pero en realidad no es un dato político relevante, es decir, no es un dato que juegue a la hora del análisis político, ¿no? Lo que sí es cierto... Pero sí con Franco. Lo que sí es cierto es que entraron en la Argentina numerosos nazis durante su gobierno, ¿no? Pero también es cierto que en Estados Unidos también entraron muchos nazis, científicos alemanes que fueron utilizados por las autoridades de Norteamérica. Con la dictadura de Franco sí, pero aquí un dato singular. Debido a estas excelentes relaciones entre el gobierno de Perón y la dictadura de Franco, los militantes comunistas del Partido Comunista Español pusieron una bomba en la embajada argentina en Madrid. La policía franquista detiene a una mujer a la que acusa de haber puesto la bomba, Juana Jiménez, y la condena a muerte. Pero he aquí que Evita va a Madrid, a España, en 1947, recibe todos los honores del general Franco, pero también recibe una carta de un niño. Ese niño era el hijo de Juana Jiménez, condenada a muerte, y el niño le decía en esa carta, fusilaron a mi papá, ahora quieren fusilar a mi mamá, le pido por favor, ¿no? Y bueno, Eva Perón se hizo cargo de esa carta de ese niño. Debe ser que, bueno, siempre le daban notitas y cositas para leer, debe ser que esa vez la leyó ella, ¿no? Porque muchas veces acá con la cantidad que le daban, por supuesto, no se leía así. La leyó, bueno, no deben haber recibido muchas cartas de Evita en España. La leyó y cuando se reunió con Franco, pidió por esta mujer. Y efectivamente, Franco le conmutó la pena de muerte por la de prisión en la cárcel de Guadalajara, ¿no? Pero es un ejemplo de este algo especial que suelen tener en realidad todos los líderes carismáticos. Profe, ¿cómo podemos llegar a hablar de la finalización del segundo gobierno peronista, ya obviamente sin Eva, y el bombardeo, ¿no? que muchas veces no se tiene algún antecedente que esto haya ocurrido en algún otro país del mundo, que la Fuerza Aérea Argentina bombardee a los argentinos? Sí, no fue la Fuerza Aérea, fueron determinados grupos, un determinado grupo. Bueno, había un clima de polarización violento, ¿no? Si ya Evita, antes de morir, le aconsejaba a los gobernadores, en una de las últimas reuniones públicas que tuvo, le dijo a los gobernadores, ustedes tienen que ser fanáticos, no tienen que ser moderados, tienen que ser fanáticos. Perón en 1951 había modificado la ley electoral, había dividido el país y cada provincia en circunscripciones electorales, pero las circunscripciones electorales permitían unir, por ejemplo, en el caso de Córdoba, una parte de un departamento con una parte de otro departamento. De modo que el dibujo departamental era totalmente arbitrario, discrecional. Estaba pensado, diseñado para que el peronismo ganase en todos los departamentos. Es decir, que la oposición se vio sin muchas posibilidades de éxito y esto favoreció su decisión de patear el tablero del juego político. Profe, nos hemos quedado sin tiempo, pero lo invito, queda abierta la invitación para que de acá a algún tiempo hablemos en profundidad sobre los dos primeros gobiernos peronistas y si nos queda tiempo para el tercero. Le agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64. Al contrario, Gabriel, gracias.